Buenas tardes, entonces. Ya pueden comenzar los grupos que faltan. A ver, ¿qué grupo va a empezar, muchachos? Que presente su pantalla. El siguiente grupo es el grupo 5, el grupo de François León. Ya. Entonces empiecen, muchachos. ¿Ya o todavía? ¿Qué pasa? El grupo que esté listo. Solo un momento, por favor. Un compañero, el que va a compartir la pantalla, creo que está teniendo un poco de problema. Tengo reunión de aquí hasta de largo hasta las 5. Nos van a... Me voy a conectar también a este congreso. Se va a reunir a 2 de. Bien, pasemos lista entonces mientras. A ver, Inche, Presente, profesor. Buenas tardes. Joan, Presente, profesor. Juárez. Juárez no está. León Sánchez, Presente, profesor. López Arana. No está. López Milla. Presente, profesor. Lozano, bueno, Lozano ya no existe. Martínez Romero. Matos Águila. Presente, profesor. Mejía Urbina. Presente, profesor. Mendoza Navarro. Hola chicos, buenas tardes. Mesa Albino. Presente, profesor. Monsefú Ramírez. Presente, profesor. Montes Lozano. Presente, profesor. Navarro Inga. Obregón Lima. Oroche Oroche. Presente, profesor. Ortiz de Orue. Presente, profesor. Padilla. Presente, profesor. Palomino Valdivia. Palomino no está. Pedraza. Presente, Peralta. profesor. Disculpe, no prendí el micrófono. Presente. Peralta Gil. Presente, profesor. Quispe Dávalos. Presente, profesor. Quispe Tenorio. Presente, profesor. Ramírez Vega. Presente, profesor. Reyes García. Presente, profesor. Rodríguez Parreño. Ruiz Luna. Salazar Reyes. Presente, Salcedo profesor. Martínez. Salazar Reyes. Sí, profesor, presente. Salcedo Martínez. Bien, entonces pueden empezar. Luego repasamos la lista. Sí, compartir. Bien presente su pantalla, entonces. Al que le toque exponer, ¿está bien? ¿Se ve la diapositiva? Sí se ve. Ya. Bueno, comenzamos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo hoy vamos a exponer sobre el laboratorio 8, brevemente. Bien, yo voy a exponer la parte de los videos experimentales relacionados a líquidos y soluciones. Entonces acá he tratado de resumir todos los experimentos en diapositiva. Uy, perdón. Ya. Bueno, tenemos el video experimental de capilaridad. Se usaron estos materiales, que es 3 recipientes de vidrio, agua, servilletas, pintura y pincel. En la imagen vemos cómo va a quedar el experimento. Y bien, acá tenemos el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es colocar un chorro de pintura de diferente color para cada recipiente y luego le añadimos agua. Luego mezclamos con agua con ayuda de un pincel.
Después vamos a enrollar las servilletas hasta que queden bien apretadas, como se ve en la imagen. Estas servilletas van a ser conectadas entre dos recipientes de la siguiente manera, como se ve en la imagen, en la última. Y listo, esto tiene su explicación. Gracias a la capilaridad del agua, es un fenómeno natural que provoca el ascenso del agua dentro de un tubo estrecho, o también llamado tubo capilar. Si es más estrecho el tubo mayor, entonces el ascenso del agua será mayor. La capilaridad del agua ocurre cuando se pone en contacto con la superficie del agua con las paredes internas de un tubo capilar. La fuerza que ejerce la tensión superficial en las paredes del tubo causa que el agua se pueda elevar dentro del tubo. Y por su parte, el agua se va a adherir a las paredes del tubo capilar, donde las fuerzas de adhesión van a ser mayores que las fuerzas de cohesión en las moléculas del agua. En este experimento, el agua está coloreada para que se pueda ver la trayectoria, y los tubos capilares son los poros de las servilletas. Bien, ahora en el video de la tensión superficial tenemos que usar un plato, agua, aguja y servilleta. Bien, el procedimiento es sencillo. Primero vamos a colocar agua en un plato, luego colocamos la aguja en un pedazo de servilleta y luego la ponemos sobre el agua. Entonces, esperamos que la servilleta absorba el agua y la retiramos. Podemos ver cómo flota la aguja sobre el agua. Ahí se puede ver en imagen cómo flota la aguja. Y bien, sin embargo, si nosotros le añadimos un poco de detergente, entonces la aguja se va a hundir. Ya. La aguja flota debido a la tensión superficial del agua. La tensión superficial es la propiedad de los líquidos por la cual parecen que están rodeados por una piel flexible. Las moléculas de agua ubicadas en el interior del recipiente están atraídas en todas las direcciones por otras moléculas de agua. Sin embargo, esto no ocurre con las que se encuentran por encima de la superficie. Estas moléculas no tienen otras que las atraigan y reciben la fuerza solo de los costados y por el centro, formando una fina capa que es fuertemente atraída hacia el centro del mismo líquido, como se ve en la imagen. Y luego, esta capa siempre es difícil de atravesar por otro líquido, a menos que no sea el mismo. Y explicando lo del detergente, entonces los detergentes sirven para disminuir la tensión superficial de los líquidos. Es por eso que la aguja se hunde. Y bien, ahora en el de la osmosis necesitamos un huevo, vinagre y recipiente. Colocamos un huevo en un recipiente, luego le añadimos vinagre, tapamos y esperamos hasta que la cáscara se deshaga y la membrana quede descubierta. El vinagre contiene ácido acético que reaccionará con el carbonato de calcio que tiene la cáscara de huevo. Ahí tenemos la reacción. Ácido acético, carbonato de calcio y productos acetato de calcio, dióxido de carbono y agua. Bien, pasadas las 48 horas, la cáscara se desprendió y el huevo comenzará a aumentar de volumen. Bueno, notamos que el huevo se ha utilizado en el experimento va a ser más grande que un huevo normal, debido a la osmosis, que es el proceso por el cual el agua pasa a través de una membrana semipermeable desde una zona con menor concentración de soluto, que vienen a ser las sustancias disueltas, a una zona donde hay una mayor concentración de soluto, con el fin de poder igualar las concentraciones. En este caso, el agua, que es el producto de la reacción, ha entrado al huevo atravesando su membrana semipermeable, de una zona con menor concentración que viene a ser la disolución del vinagre, con una zona mayor concentración que viene a ser el interior del huevo, con el fin que ambas disoluciones tengan la misma concentración. Y ahí en imagen se puede ver el cambio de volumen. Listo. Ahora, tenemos el experimento del punto de ebullición, que es agua, vaso, que se usa agua, vaso, sal, termómetro digital y un mechero. Esto es simple. En un vaso mezclamos agua con sal, luego calentamos la solución hasta que hierva y luego utilizamos un termómetro digital para calcular su punto de ebullición, que dicho valor va a equivaler a 107,5 grados centígrados. Bueno, la explicación es esta. Hemos visto cómo aumenta el punto de ebullición del agua cuando se le agrega solutos como la sal o NaCl. Esta es una de las 4 propiedades coligativas. Lo que influye en este aumento viene a ser la cantidad de partículas en disolución. Cuando más soluble sea una sustancia, mayor cantidad de partículas habrán logrado un mayor aumento del punto de ebullición. Sin embargo, otro factor es la disociación. Por ejemplo, en el caso de la
sacarosa o el azúcar, que no se disocia, por cada molécula de sacarosa vamos a tener una molécula de soluto. En cambio, si usamos el cloruro de sodio, este sí se va a disociar, entonces por una mol de soluto vamos a tener 2 moles de partículas. Por otro lado, en el interior, las moléculas de soluto interaccionan con la de solvente mediante fuerzas de atracción. Estas fuerzas se rompen con más energía. Por eso es necesaria una mayor temperatura para poder llegar a la ebullición. Ahora, es casi pasa lo mismo también con el punto de fusión, que viene a ser lo mismo. Usamos casi los mismos materiales. Lo que hacemos es colocar agua, un vaso, lo disolvemos, luego lo ponemos esta vez en el congelador en vez de usar el termómetro digital. Ahora, después de eso, lo sacamos y vemos que la temperatura viene a ser menos 10,9. Ahora, al ser una propiedad coligativa, depende de la naturaleza del disolvente y de la cantidad de partículas de soluto, pero no de su naturaleza química. El aumento de solutos es un disolvente que genera un descenso del punto de fusión. Lo que pasa es que al añadir soluto, aumentamos el nivel de desorden, que viene a ser la entropía, que hace que sea necesaria una temperatura más baja para poder alcanzar el nivel de orden necesario de la congelación. Así, como en el caso del punto de ebullición, la sal de mesa sí se puede disociar, mientras que la sacarosa no. Entonces el punto de fusión de una solución de agua y sal tendrá menor temperatura de fusión que una solución de agua y azúcar. Y bien, ahora le doy pase a mi compañero para que hable sobre materiales modernos. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, profesor y compañeros. A nosotros les vamos a hablar sobre, Jimena y yo vamos a hablar sobre materiales modernos. Ok, comenzamos. Fibra óptica. La fibra óptica lo definimos como un filamento de material dieléctrico, como el vidrio, o los polímeros acrílicos, capaces de conducir y transmitir impulsos luminosos de uno a otro de sus extremos, permitiendo la transmisión de comunicaciones telefónicas, de televisión, entre otras, a una gran velocidad y distancia sin necesidad de utilizar señales eléctricas. La relación que guarda la fibra óptica con nuestros ordenadores es principalmente en el tema del Internet, ofreciéndonos una gran velocidad a transportar la información digital. Y a diferencia de los cables de cobre, su ancho de banda de este material es mucho más grande, cubriendo mucho mejor las necesidades de cadenas de comunicación. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, siguiente diapositiva. Ok, pasos para la creación de la fibra óptica. Consta principalmente de 3 pasos. Primero, son tubos de vidrio de entre 60 y 120 centímetros de largo que se forman con un diámetro entre 10 y 25 milímetros, el cual se consigue a partir de la fundición y estiramiento de un cristal. Luego pasamos al segundo paso, que es el proceso de estiramiento, en el cual, ¿cómo se llama? Una vez que contamos ya con la preforma que le hicimos en un inicio, se procede a estirarla y llegando a alcanzar largas longitudes y luego esto, al ser un material ya muy fino y muy delgado, se procede a revestirlo con una carcasa de plástico y finalmente la extracción y... Uy, disculpe, yo hubo un problema con el PPT, ahí debería ser pruebas y medición. Ya bueno, aquí se verifica todos los parámetros ópticos y geométricos mediante 3 tipos de pruebas, los cuales son mecánicas, ópticas y geométricas. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aplicaciones de la fibra óptica. Tenemos 3 principales aplicaciones. En el tema de comunicaciones, podemos usarla como transmisión de redes de telecomunicaciones debido a su gran velocidad y banda ancha que posee. En el tema de sensores, es usada como sensores para medir deformación, temperatura, presión, humedad, campos eléctricos o magnéticos, vibraciones, etc. Y en el tema de iluminación, ofrece una gran iluminación aquí y destaca especialmente por 3 aspectos. El primero, por la ausencia de electricidad y calor, ya que solamente transmite luz. El segundo, ya que se puede cambiar de color sin necesidad de cambiar la lámpara. Y el tercero, que transporta la luz de cualquier color y la iluminación se hace mucho más amplia. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos de los tipos de fibra óptica son justamente la fibra óptica monomodo,
que son enfocadas en la transmisión de datos a mayores distancias y su núcleo óptico es muy pequeño, por lo que la luz recorre en un solo rayo. Al ser un solo haz de luz, la señal puede viajar más rápido, más lejos y con menos debilitamiento, y su diámetro del núcleo es entre los 8 y 10 micrones. La multimodo, que tiene la capacidad de transmitir múltiples rayos de luz debido a su núcleo de mayor diámetro y la luz se refleja en distintos ángulos. Esta está pensada justamente para distancias más cortas y anchos de bandas más reducidos y el diámetro de su núcleo es entre 50 y 300 micrones. Y finalmente la fibra óptica plástica, que es usada generalmente en instalaciones de control industrial, en donde la característica que se busca es la inmunidad a inducciones electromagnéticas y es usada en hogares también debido a su precio económico. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, los semiconductores son un material semiconductor, podríamos definirlo como un material el cual bajo determinada circunstancia permite el paso de la corriente eléctrica, que mientras que si se dan otras diferentes impiden la transmisión de esta justamente y actúa como un aislante dependiendo de los diversos factores como es el campo eléctrico, el magnético, la presión, la radiación o la temperatura. Entre los tipos de semiconductores tenemos los semiconductores intrínsecos, que son semiconductores completamente puros, sin ninguna especie de dopante, por lo cual los semiconductores intrínsecos también se conocen como puros o semiconductores de tipo I, y están hechos de un solo tipo de átomo. En cambio, los semiconductores intrínsecos son aquellos en el que se ha introducido un elemento contaminante o dopante llamado impureza, generalmente del grupo 3 o 4 de la tabla periódica, que cambia drásticamente las propiedades de conducción del material intrínseco, reduciendo enormemente la resistividad del mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Los tipos de semiconductores intrínsecos. Semiconductor tipo N tenemos. Es un semiconductor extrínseco que ha sido dopado con átomos donadores. Se le denomina así porque la mayoría de los portadores de carga en el cristal son electrones negativos. Y semiconductor tipo P es un semiconductor extrínseco que ha sido dopado con átomos aceptores de electrones. Adquieren este nombre debido a que la mayoría de portadores de cristal son agujeros de electrones. Ok, los semiconductores son muy útiles en electrónica, esto debido a que permiten conducir y modular la corriente eléctrica. Algunos ejemplos de estos tenemos a los transistores, a los circuitos integrados, a los diodos eléctricos, a los sensores ópticos, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Otra aplicación de los semimetales, de los semiconductores, tenemos a los sensores de luz, los cuales son dispositivos electrónicos, diapositiva anterior, por favor, los cuales son dispositivos electrónicos que responden al cambio de la intensidad de luz y tienen una respuesta de acuerdo con su intensidad. Algunos ejemplos son los fotodiodos, los cuales producirán una cierta circulación de acuerdo con la incidencia de la luz, y los LDR, que es una resistencia la cual varía su valor en función de la cantidad de luz que incide sobre su superficie. Siguiente diapositiva, por favor. Los diodos emisores de luz o LED son fuentes de luz construidas a partir de un material semiconductor dotado de dos terminales, como podemos presenciar en la imagen. Esencialmente se trata de un diodo tipo PN que emite luz cuando se encuentra activado por el paso de la corriente continua. Los LEDs RGB permiten que la gama de colores aumenten en un 45% aproximadamente en los televisores y en las pantallas de los ordenadores, y son ideales ya que no emanan radiación infrarroja o térmica. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, las celdas fotovoltaicas son componentes de dos términos, o sea, su nombre se compone de dos términos principales, foto, luz y voltaica, electricidad, con lo cual deducimos más o menos de que es un dispositivo que convierte directamente la luz solar en electricidad. La luz solar choca en la celda y una parte de esta es absorbida dentro del semiconductor. Dicha energía golpea los electrones libres, permitiéndolos fluir libremente. Una vez dentro, se orienta un campo magnético y genera así una corriente eléctrica. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, pasando a otro punto, el efecto Meissner podemos definirlo como la desaparición total del flujo magnético dentro del interior de un material superconductor por debajo de una temperatura crítica, siendo las líneas de campo magnético expulsadas del interior del material.
comportándose como un elemento diamagnético perfecto, y este es rechazado por un imán de forma que se evitan uno sobre el otro. Acá podemos encontrar tres aplicaciones del efecto Meissner. El primero son las aplicaciones biológicas, ya que se usan los electroimanes superconductores para generar campos magnéticos internos y estudian sus efectos en el crecimiento y comportamiento de las plantas y animales. Otro, en el aspecto químico, podemos encontrar que gracias a los campos magnéticos cambian las reacciones químicas y son usados en catálisis. Y en la aplicación médica podemos encontrar que se usaron campos magnéticos para arreglar arterias, sacar tumores, sanar aneurismas sin necesidad de cirugías. Siguiente diapositiva, por favor. Pero el principal aspecto que se puede destacar del efecto Meissner son los trenes maglev. Estos son trenes que alcanzan una velocidad máxima de 365 kilómetros por hora. Los imanes son enfriados a menos de 400 grados Fahrenheit bajo cero, generando campos magnéticos 10 veces más fuertes que los electroimanes ordinarios. Y estos campos interactúan con bucles metálicos colocados en las paredes de hormigón de la vía del maglev, como podemos presenciar en la imagen. Y estos bucles están hechos de seis metales como el aluminio, por ejemplo. En estos trenes no puede haber accidentes de descarrilamiento, o sea, por curvas. Y esto debido a que mientras el tren más se aleje de su vía, va a ser más fuerte la fuerza con la que se la trae a su posición inicial. Y en palabras de Jesse Powell, que es el hijo y actual, ¿cómo se llama?, accionista de los trenes Maglev, justamente, es el hijo del creador de del creador de los trenes Maglev. Según él lo describe como que un vagón de tren Maglev es solo una caja con imanes en cuatro esquinas, y de que con estos trenes los vehículos ya no tienen que, solamente se mueven en función a sus vías de red, que no necesitan, por así decirlo, conductores. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, y acerca del plasma, podemos denominar al plasma como el cuarto estado de agregación de la materia. Es un estado fluido muy similar al gaseoso, pero que en determinada proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente o ionizadas, claro, y no poseen equilibrio electromagnético. Por eso son excelentes conductores eléctricos, y sus partículas responden intensamente a las interacciones electromagnéticas a largo alcance. Algunas maneras de obtenerlo, plasma, son calentando un gas de modo que se ionizan sus átomos o moléculas, reduciendo o oxidándose, pero dicha ionización también se puede obtener mediante la aplicación de un fuerte campo electromagnético, mediante un láser o un generador microondas. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos dos tipos de plasma, el plasma frío y el plasma caliente. El plasma frío es aquel que, ¿cómo se llama? Es el cual, en el cual la temperatura de sus electrones es superior a la de las partículas más pesadas como los iones. Y en este tipo de plasma es el menos dañino para los seres humanos, ya que no genera quemaduras. Mientras que el plasma caliente es el plasma cuyos átomos se calientan enormemente debido a que chocan continuamente, lo que genera luz y calor, y por lo tanto es peligroso para los seres vivos. Este de acá es el más abundante porque se encuentra en casi todo el universo. Siguiente diapositiva, por favor. Y en usos del plasma tenemos tres usos principales. En los anuncios lumínicos, un plasma se ve acción aquí cuando se aplican grandes voltajes y los electrones se separan de los átomos o se los lleva a un nivel de energía superior, haciendo que el gas contenido dentro del tubo o bombilla que contiene forma un plasma justamente, y al liberar energía en forma de luz regresa a su estado normal, y así generan justamente la iluminación que deseamos. Las lámparas fluorescentes están formadas por un tubo en su interior que contiene mercurio y un gas inerte como el argón, y se encuentran a una presión inferior a la atmosférica. Estas condiciones hacen que el gas ionizado excite a los átomos de mercurio, los cuales generan una luz visible y otra ultravioleta. Y para que se aproveche el 100%, el tubo se reviste con un recubrimiento que contiene fósforo, ya que este emite luz cuando recibe radiación ultravioleta. Y el último ejemplo es el de los televisores plasma, justamente, en el cual el gas inerte y a baja presión es ionizado mediante un alto voltaje. Este gas en estado plasmático reacciona con el fósforo de cada discúlpeme, subpíxel para producirlos. Y esa sería mi parte. Les doy pase con mi compañera Jimena.
Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras. Siguiendo con la exposición, hablaremos ahora de los polímeros. Un polímero es una cadena de unidades de repetición o monómeros que se unen y repiten formando una macromolécula o polímero. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Tenemos diferentes clasificaciones para estos, entre las cuales está según su origen. Tenemos a los naturales, que son provenientes de la naturaleza tal cual, como la seda, la lana, algodón, celulosa. También están los semisintéticos, se obtienen por transformación de polímeros naturales, y tenemos acá la nitrocelulosa o el caucho vulcanizado. Y por último tenemos a los sintéticos, que son obtenidos industrialmente, como sería el nylon, el poliestireno o el polietileno. Siguiente, por favor. La segunda clasificación que tenemos sería según su estructura. Tenemos a los lineales, que son monómeros unidos en una cadena lineal. Estos resultan ser muy resistentes y difíciles de atravesar, son moldeables y plegables. Y vamos acá a tener al polietileno. También tenemos a los ramificados, que ocurren cuando un grupo de unidades se ramifica a partir de una larga cadena polimérica. Estos son rígidos y frágiles. Y tenemos aquí al poliestireno. Y por último, los entrelazados, que este polímero forma cadenas largas, ya sean ramificadas o lineales, y que pueden formar enlaces entre las moléculas poliméricas. Este es bastante resistente y estable. Y un ejemplo es que cuando el caucho natural es vulcanizado, lo cual significa que se calienta para que las moléculas de azufre de las cadenas poliméricas del caucho formen enlaces covalentes entre sí. Siguiente, por favor. Tenemos la clasificación según el material utilizado para su síntesis. Tenemos a los polímeros inorgánicos que no poseen átomos de carbono en su cadena principal y son derivados de metales y minerales en procesos naturales o en los laboratorios. Y también tenemos polímeros orgánicos que poseen átomos de carbono en su estructura, que pueden ser naturales o sintéticos. Los naturales son derivados de moléculas sintetizadas por seres vivos. Podemos ver la proteína, que es un polipéptido, un almidón, que es un polisacárido, o el caucho, un hidrocarburo. Y bueno, los sintéticos son por polimerización de otros polímeros, que vamos a ver al polibutadieno, que es un elastómero, y un semisintético, celulosos semisintéticos. Siguiente, por favor. La siguiente clasificación va de acuerdo a sus propiedades físicas. Tenemos a las fibras, que son hilos largos y resistentes. Tenemos a la seda, al nylon, la lana y entre otros. También están los plásticos, que son polímeros sintéticos que pueden modificar su forma de acuerdo al calor aplicado. Y este se divide también en termoestables, que, no presentan indicios de fundición ante la exposición de un calor promedio, puesto que es necesaria una temperatura exageradamente alta. Por lo cual son bastante resistentes, y un ejemplo es la melamina o la baquelita. También tenemos a los elastómeros, que se destacan por su capacidad de elasticidad y son materiales insolubles y no se derriten tan fácil. Tenemos al neopreno, que también es llamado policloropreno. Y por último tenemos al termoplástico, que se ablanda cuando se le aplica a altas temperaturas y cuando se deja enfriar se vuelven firmes. Y aquí tenemos al polibutileno o el polipropileno. Siguiente, por favor. Y la última clasificación que estaríamos viendo sería según su repetición o variedad de los monómeros. Un homopolímero se forma por un monómero idénticos en toda la cadena. También tenemos a los copolímeros, que se forman de 2 o más unidades de monómeros diferentes. Y aquí podemos clasificarlos en copolímeros al azar, que son monómeros que siguen cualquier tipo de orden sin una secuencia específica. Tenemos a propileno y etileno. También tenemos copolímeros alternados. Este tiene un orden alternado entre uno y otro. Tenemos ejemplo PET, que es polietilentereltaldato. Tenemos copolímeros en bloques, que esos monómeros pertenecientes a una misma clasificación se agrupan entre sí y se unen a otra agrupación. Tenemos al caucho SBS. Y por último, copolímeros de injerto. En esta existe una cadena principal, de la cual parten ramificaciones de otros monómeros. Y acá tenemos al poliestireno de alto impacto, o HIPS. Siguiente, por favor. Bueno, los plásticos han sustituido en muchos usos a otros materiales, como lo sería la madera, los metales, el vidrio, la lana o el algodón. Ya que ellos presentan bastantes ventajas, como lo serían que son bastante ligeros, son bastante resistentes a los impactos o a la intemperie, son moldeables y en general porque presentan un menor costo. En sus aplicaciones a los polímeros vamos a verlos en los transportes. Anteriormente las partes interiores que encontrábamos en un vehículo usaban metales,
pero ahora podemos ver la presencia de plásticos. También podemos verlo en las tuercas, en las válvulas, en los tubos. Esto se ve a sus características y el costo, ya que ahorita se está viendo de usar un vehículo mucho más ligero para que no se consuma tanta energía, y con el plástico se lograría eso. Y también vamos a verlo en el sector eléctrico, como en las láminas, pantallas táctiles, entre otros, ya que antes se usaba metal o vidrio. Siguiente, por favor. Bueno, los mayores problemas ambientales se deben al uso de plástico, pero lo vemos, bueno, por otro lado resultaría difícil prescindir de ellos, porque, bueno, es bastante importante en el sector económico, ya que son durables, de baja densidad, aislantes eléctricos y resultan baratos. El impacto de las basuras plásticas en la fauna es evidente. Vamos a ver frecuentemente animales, como la tortuga, que van a quedarse enganchados en redes o cuerdas y quedando estranguladas en sus extremidades y sufriendo falta de riesgo sanguíneo. También los humanos estarían en riesgo, puesto que un pescado, cuando se ingiere un pescado, estaríamos incorporando a nuestro organismo todos los contaminantes que ha acumulado a lo largo de su vida. El problema viene de que los aditivos químicos de plástico se acumulan en los tejidos grasos, que es un músculo que es una parte que se puede comer. La solución es que se ha tratado de encontrar una solución en que se desarrolle un plástico biodegradable a partir de materias primas renovables derivadas de plantas y bacterias. Estos productos son compostables o, bueno, se descomponen biológicamente por la acción de microorganismos y, bueno, acaban volviendo a la tierra en forma de productos simples que pueden ser reutilizados por los seres vivos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de las celdas de combustible de hidrógeno. Bueno, estas celdas en base a hidrógeno son una forma de generar electricidad que se ha ido desarrollando en el último tiempo. Este sistema consta de juntar hidrógeno con oxígeno para formar agua. Y bueno, el procedimiento va a ser así. El hidrógeno almacenado en los tanques abastece la pila de combustible. Se va a inyectar el aire, que va a ser el oxígeno, a las celdas de combustible que conforman esa pila. Y ocurre la reacción oxidación-reducción entre el oxígeno, el aire y el hidrógeno almacenado dentro de las celdas, generando electricidad como agua. La electricidad producida va a alimentar a la batería, alimenta la batería, la cual abastece energía al motor. Y el agua sobrante se expulsa mediante el sistema de escape. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, en la actualidad vamos a ver de que el mayor contaminante va a ser el dióxido de carbono. Y bueno, siendo una de sus fuentes principales los autos con motores de combustión interna, movidas por gasolina o diésel. Pero hace poco tiempo se empezó la investigación de que un combustible podría beneficiar al planeta, y este sería el combustible de hidrógeno. Las ventajas de este combustible sería de que es bastante eficiente, ya que la pila de hidrógeno no solo no contamina, sino que transforma la energía química en eléctrica de una manera más eficiente. Si comparamos, el motor de combustión debe convertir la energía química al combustible en calor y en energía mecánica que mueve al motor. Eso produce el llamado cuello de botella térmico, que se evita con la conversión directa de energía que hace la pila de hidrógeno. También vamos a ver de que puede ser producido de una forma mucho más respetuosa con el medio ambiente que los combustibles fósiles, y eso contribuye a que sea una alternativa mucho más ecológica. Las desventajas es que es cara. Si bien es cierto, el hidrógeno es muy abundante, hacerlo útil en una pila de hidrógeno no resulta muy económico. También vamos a ver de que es difícil de almacenar y transportar, comparándolos con otros combustibles como sería el carbón, que es mucho más sencillo y se puede hacer de cualquier manera. Y bueno, el hidrógeno se puede producir de manera limpia a partir del agua, pero este proceso requiere bastante energía. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablar del cristal líquido, que es un material que presenta al menos una fase intermedia entre la líquida isotropa y la sólida cristalina. Esta fase recibe también el nombre de mesofase, y por ende el cristal líquido se le denomina como mesógeno. En este tipo de estados intermedios, las moléculas carecen de orden posicional de un cristal, pero se ordenan orientacionalmente. Siguiente, por favor. Bien, ya acabó tu tiempo. Ya se excedieron más bien. Siguiente grupo. Foro de consultas, aquí de consultas, porque ya no, la
Sí, profe, ahorita comparto. Simplemente el alumno registrada por el AD y que me servía para darle la puntuación. Bien, ya se ve, amplía la pantalla. Ya bueno, voy a comenzar respondiendo yo. Este es el laboratorio 8, líquidos y soluciones, materiales modernos. Integrantes, César Salazar, Tony Ho y Valentina Peralta. Bueno, ahora vamos a hablar sobre líquidos y soluciones, pero de los experimentos que dejó usted, profesor, vamos a exponer el de capilaridad y osmosis. Bueno, capilaridad. Antes de entrar al experimento, un concepto pequeño. La capilaridad es una propiedad de los líquidos el cual los líquidos tienen la capacidad de ascender o descender en un tubo capilar. Esto depende de sus fuerzas de adhesión y fuerzas de cohesión. ¿Cuál predomina más? Y esta propiedad va a depender de otra propiedad intensiva que es de otra propiedad que es la tensión superficial, la cual a su vez va a depender de las fuerzas de cohesión. Aquí vemos una imagen alusiva a la capilaridad. Una pregunta, ¿la capilaridad es una propiedad o un fenómeno? Porque la idea, como dice Cris, Sí, fenómeno, sí. Es un fenómeno. ¿De qué propiedad? el tema que trabajaba con Disculpe. ¿Fenómeno de qué propiedad? De la tensión superficial. Eso es lo que debes tener claro, ¿no? Disculpe. Sí, es un fenómeno. En la tensión superficial es una propiedad. Ya, ahora voy a hablar, voy a poner el video experimental, que dura poco, dura 1 minuto, creo. Pero primero los materiales. Aquí hemos usado dos hojas de vidrio, un clavo y una liga. Entonces vamos a ver cómo. Esos son los materiales. Y ya, luego lo que ha pasado acá es que hemos puesto un clavo, hemos puesto las hojas de vidrio en medio, y por un extremo hemos puesto el clavo y una liga lo hemos amarrado fuerte. Ya, luego un plato se ha puesto tinta de cualquier el color que se desee, con tinta disuelta en agua. Y ahora vamos a ver lo que va a pasar cuando descienda. Ya. Bueno, vemos que ha pasado esto que está aquí, y ahorita vamos a hacer las observaciones y las conclusiones de este suceso. Bueno, las observaciones primero se observa que la tinta sube en medio de las hojas de vidrio. ¿Y por qué pasa eso? Otro se observa que la tinta sube por la parte izquierda con una mayor altura que por la parte derecha, como hemos visto. El nivel de altura es mayor por la parte izquierda. Y también vemos que la tinta moja las hojas de vidrio. ¿Por qué? Ahora vamos con las conclusiones. Que la tinta suba por en medio de las hojas de vidrio se debe a la capilaridad, ya que esta tinta está disuelta en agua. Entonces las fuerzas de adhesión van a predominar, y entonces la tinta va a comenzar a subir por el fenómeno de la capilaridad. Y ahora la tinta va a subir por la parte izquierda con una mayor altura que por la parte derecha, ya que por la parte izquierda como está un poco, las hojas están más juntas, las hojas de vista más juntas que por la parte izquierda, que está el clavo. Entonces va a entrar menos cantidad de tinta, entonces su peso va a ser menor, y al tener menos peso, las fuerzas de adhesión acá hay un error, las fuerzas de adhesión van a jalar mucho más fácil a la tinta hacia arriba. Entonces es por eso que la parte izquierda sube un poco más. Y la tinta va a mojar a las hojas de vidrio, ya que como está disuelta en agua, las fuerzas de cohesión van a ser menores que las fuerzas de adhesión. Entonces va a mojar, ya que eso es una característica cuando predominan las fuerzas de adhesión, que moja el material o donde está el líquido. En cambio, por ejemplo, el mercurio, sus fuerzas de cohesión son mucho más predominantes, y es por eso que casi no moja la superficie donde está.
Bueno, después de esto, vamos a hacer las propiedades coligativas. Había también en el informe está lo que es también un experimento de tensión, pero solo que por el tiempo. Ahora le voy a pasar al compañero Tony para que haga las propiedades coligativas. Bien. Buenas tardes, profesor, compañeros. Yo les hablaré sobre una de las propiedades coligativas de las soluciones, que es la presión osmótica. Siguiente. Siguiente. Pero para poder hablar de la presión osmótica, primero hablaremos qué es la ósmosis. La ósmosis es un fenómeno físico-químico que hace referencia al paso del solvente, pero no de soluto, entre dos soluciones de diferente concentración que están separadas por una membrana semipermeable. Debido a esta diferencia de concentración, se produce un flujo de solvente a través de la membrana que va desde la solución menos concentrada hasta la solución más concentrada. Y esto genera un desnivel en ambos lados de la membrana, y esto se denomina la presión osmótica. En la ósmosis, una membrana semipermeable es aquella que contiene poros como si se tratase de un filtro, pero los poros de la membrana tienen un tamaño tan minúsculo que deja solo pasar las moléculas pequeñas, pero no las grandes. Por ejemplo, deja pasar las moléculas de agua, que son pequeñas, pero no las de azúcar, que son grandes. Siguiente. Ahora pasaremos con el experimento de la presión osmótica. Para ello necesitamos agua destilada, sal común, una bagueta o varilla de agitación, papel celofán, liga o goma elástica, embudo de vidrio, cristalizador de vidrio, colorante alimenticio, una jeringa, cinta de doble cara y un vaso precipitado. Siguiente. Primero tomaremos el embudo y pegaremos unos trozos de cinta de doble cara alrededor. Luego tomamos el papel celofán y cubriremos el extremo más grande del embudo de la siguiente forma, como se observa en el número 1. Después con las tijeras cortaremos el exceso de papel celofán y después lo sellamos o lo ajustamos con una liga hasta que esté completamente sellado, ¿no? Luego colocamos agua destilada en el cristalizador de vidrio y en el vaso precipitado. En el vaso precipitado añadiremos un poco de sal común y un poco de colorante alimenticio, que en este caso es de color naranja. Y después lo mezclamos bien hasta que esté disuelto todo. Pondremos el embudo sobre el agua destilada del cristalizador de forma que el extremo más grande del embudo que está cubierto con celofán está hacia abajo, que está en contacto con el agua del cristalizador. Después, a esa solución que estaba en el vaso precipitado, lo tomaremos con la jeringa y después lo inyectaremos a la parte, al extremo más corto del embudo, ¿no? Que quede como el número 3. Y después lo dejamos reposar. Como se puede ver en la imagen número 4, después de 2 horas observamos un desnivel. Observamos que el nivel del agua ha aumentado. Siguiente, ahora pasaremos a las observaciones. Bien, la observación número 1 es que después de 2 horas, el nivel de líquido es mayor que el nivel inicial. Y después, en la observación número 2 nos preguntamos, ¿y por qué el papel celofán lo usamos como membrana semipermeable? Siguiente, conclusiones. Bien, en la primera observación, esto ocurre debido al proceso de osmosis, que es el flujo de solvente de la solución menos concentrada hacia la más concentrada. Como la solución en naranja, al inicio, era la concentración con sal común, y abajo era la solución de agua nada más. Por ende, la solución de cristalizador tiende a fluir hacia arriba, o hacia donde está la concentración, hasta donde está la solución de agua con sal. Y esto genera un desnivel. Y este desnivel, disculpen, este desnivel se le conoce como presión osmótica. Ahora, en la observación número 2, la conclusión sería que el papel celofán cumple como membranas impermeables debido a que ésta presenta una característica de no permitir el paso de las moléculas grandes. Por el contrario, deja fluir con facilidad las moléculas pequeñas. Siguiente. Ahora les hablaré acerca de algunos materiales modernos. Siguiente. Por ejemplo, empezamos con la fibra óptica. Ya, le daré una breve introducción acerca de la fibra óptica, que es un hilo delgado, flexible, transparente, hecho de vidrio o silicio fundido, aunque también puede ser de plástico, con un tamaño similar al de un cabello humano, que es aproximadamente 0,1 milímetros. Se usa con mayor frecuencia como un medio de transmisión de luz. Pasa Ahora, esa parte a otro material.
Otro Ya eso material. ya. Bien, ya. Pasa. Siguiente. Ahora, los semiconductores. Siguiente. ¿Qué es un semiconductor? Un semiconductor es un elemento capaz de actuar como conductor o como un aislante, dependiendo de las condiciones en las que están. Estas condiciones incluyen a la temperatura, a la presión, a la radiación, la intensidad de campo eléctrico o campo magnético a la que está sometido. El semiconductor más utilizado es el de silicio, que es el más abundante después del oxígeno. Siguiente. Profesor, ¿le hablo sobre los tipos o ya de frente a las aplicaciones? Diferenciando las aplicaciones, ya sabemos que hay tipo N y tipo P, pues, ¿no? Ya, bien. La principal de las aplicaciones serían para los componentes electrónicos, ¿no? Esto pasa cuando juntamos un semiconductor tipo N y un tipo P a una fuente de corriente eléctrica. Si el polo positivo coincide con el de tipo N, que está cargado negativamente, esto permite el paso de la corriente, pero si lo conectamos de modo contrario, tal que el polo positivo esté conectado al tipo N, se comportaría como un aislante. En el primer caso, que conduce la electricidad, podemos hablar acerca de los diodos eléctricos. Además, otras aplicaciones serían de los transistores, circuitos integrados, sensores ópticos, láseres en estado sólido y moduladores de transmisión eléctrica. Otra podría ser las celdas fotovoltaicas y las pantallas LED. Si nos ponemos un poco más complejos en las aplicaciones, decimos que después de los transistores y los circuitos integrados, damos paso a la introducción de microchips o microprocesadores. Siguiente. Ya, ahora le daré paso a mi compañera que les hablará sobre los superconductores. Buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a hablar sobre superconductores, que son materiales que a muy bajas temperaturas pierden su resistencia al flujo de la corriente eléctrica y la condición de sus electrones se realiza sin pérdida de energía. Siguiente. Y según su comportamiento en presencia del campo magnético, existen dos superconductores, que es el tipo 1 y el tipo 2. En el tipo 1 se expulsan las líneas de campo magnético hasta que el campo aplicado sobrepase el cierto valor denominado campo magnético crítico y que varía con la temperatura. Y es a partir de ese valor que la superconductividad se destruye y el material pasa a estar a un estado normal. En cambio, en el superconductor de tipo 2, acá se forman vértices, ya que en esta parte, al sobrepasar este valor crítico, se forma un estado mixto donde el material ya no se comporta como un superconductor, porque se pierde la propiedad del diamagnetismo perfecto, y entran en las líneas del campo magnético formándose vórtices que destruyen la superconductividad a nivel local. Y si se sigue aumentando el campo magnético, aparecerán más y más vórtices, hasta que a un cierto campo crítico se funcionan destruyendo la superconductividad y el material pasa al estado normal. Siguiente diapositiva. Y esto está relacionado al efecto Maser, que es denominado también Maser o Seinfeld, que consiste en la desaparición total del flujo magnético en el interior de un material superconductor por debajo de la temperatura crítica. Y es así que cuando enfriamos el superconductor por debajo de esa temperatura, generará corrientes de apantallamiento capaces de crear un campo magnético igual y opuesto al campo externo, lo que da resultado de la repulsión entre un imán y el superconductor en forma que levitan uno sobre otro, en donde las aplicaciones son, siguiente diapositiva. Siguiente. Gracias a este efecto, es posible los modernos trenes de alta velocidad. Por ejemplo, acá tenemos el tren Maglev, que debido al apantallamiento del campo magnético, el imán flotará sobre el superconductor, lo que prácticamente se eliminan las fricciones del tren y la vía, por lo que parece como si estuviera flotando. Luego está la producción de grandes campos magnéticos, y el hecho de que por hilos superconductores de menos a 1 milímetro de diámetro puedan circular cientos de amperios sin pérdidas los hace ideales para construir y operar bobinas para generar campos magnéticos muy intensos, superiores a 2 teslas. Y esta característica es la que permite su autorización en los equipos de resonancia magnética nuclear instalados en los hospitales o ya sea por los grandes imanes empleados en aceleradores de partículas. Siguiente diapositiva. Luego están los sensores superconductores,
que ya en la actualidad se está trabajando con el desarrollo de nuevos detectores de rayos X basados en estos superconductores, donde una de sus posibilidades de aplicaciones serían el nuevo telescopio de rayos X que la Agencia Espacial Europea piensa poner en órbita en el futuro. Luego tenemos la generación y conducción de corrientes eléctricas con menos pérdida de energía, ya que los cables conductores pueden soportar corrientes continuas sin pérdidas de energía, por lo que resulta eficiente para generar electricidad, ya que normalmente trabajando con la corriente alterna siempre hay pérdida de energía, aun sean en órdenes de magnitudes más bajas en el caso de conductores convencionales como el cobre y aluminio. Siguiente diapositivo. Luego está el plasma, que se forma mediante eliminación de átomos. Siguiente. Donde existen dos tipos. El plasma frío, que es el cual la temperatura de los electrones es superior a las partículas más pesadas como los iones, que abarca aproximadamente de 300 a 3500 centígrados. Y este tipo de plasma es el menos dañino para los seres vivos, pues no causa quemaduras. En cambio, por otra parte está el plasma caliente, que es el plasma cuyos átomos ionizados se calientan enormemente debido a que están en constante movimiento y chocando entre sí, por lo que genera luz y calor. Y este sí podría ser peligroso para los seres vivos, ya que su temperatura promedio es desde 3500 centígrados a más. Siguiente diapositiva. Luego, sí, luego tenemos ejemplos que es plasmas naturales. Como vemos está el Sol, que es una gran bola de gases de perpetua reacción, el fuego, los relámpagos, la ionosfera, la aurora boreal, los vientos solares, el medio interplanetario, donde está la materia con planetas, sistema solar, el medio interestelar y el medio intergaláctico. También las nebulosas intergalácticas. Siguiente diapositiva. Luego tenemos los plasmas artificiales. Siguiente. Que se forma a partir de átomos de gas individuales, ya que así al introducir corriente eléctrica, los electrones libres chocan con los átomos expulsando electrones. Y con el electrón perdido del átomo pierde su neutralidad y al equilibrarse se desprende una cierta cantidad de energía en forma de luz. Y acá tenemos en el interior, plasma artificial en el interior de tubos fluorescentes, que son una iluminación de bajo consumo. Luces LED, que son lámparas o bombillas que utilizan neón para lograr plasma brillante y frío. Luego la materia expulsada por la propulsión de cohetes y también la región que rodea el escudo térmico en una nave espacial durante su entrada a la atmósfera. También las descargas eléctricas de uso industrial y las bolas de plasma o lámpara de plasma que, como vemos, son artefactos decorativos o lúdicos. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos las aplicaciones de plasma. De primero tenemos a una antorcha de plasma, que es una de las aplicaciones más asociadas a la industria, que es comparable a un soplete que alcanza temperaturas de 7000 centígrados y hasta más, y que puede cortar gruesas planchas de acero como si fueran de mantequilla. Luego está el plasma spray, que se trata de una tecnología que puede incrustar partículas sobre la superficie de ciertos materiales, como el pintado sobre spray, afectando la estructura molecular de dicha superficie. Luego, siguiente. Luego está el más conocido, la pantalla plasma. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Luego está la pantalla plasma, que se trata de una tecnología que puede escrutar partículas sobre la superficie de ciertos materiales. Luego está, que es un tipo de pantalla plana habitualmente usada para grandes televisores alrededor de 37 pulgadas, que consta de muchas celdas diminutivas situadas entre dos paneles de cristal que contienen una mezcla de gases nobles como el neón y el xenón. Luego está el tratamiento de agua, donde actualmente existen sistemas tecnológicos de tratamiento de agua industrial en que se generan las condiciones para que el plasma dé origen a reacciones químicas que permitirán eliminar los patógenos presentes en el agua, ya sea porque la exposición que enfrentarán estos radiactivos, campos eléctricos y ondas de choques ayudarán a la destrucción de estos contaminantes. Y en sí, esta agua purificada puede generar importantes beneficios a la agricultura, puesto que se ha encontrado que las semillas lavadas con esta agua presentan mayores porcentajes de germinación. Siguiente diapositiva. Luego está la esterilización por plasma, que es un modo rápido y sencillo que permite esterilizar aquellos materiales que no contengan celulosa a baja temperatura.
Y por ejemplo, se tiene el plasma de peróxido de hidrógeno que se basa en la transformación del peróxido en plasma a baja temperatura, que ya es cada vez más usado y que permite procesar materiales de forma rápida y fácil. Luego está reducción de reactividad mediante plasmas. Y es que la exposición de materiales reactivos al plasma puede reducir en cierta medida su reactividad en décadas o un par de siglos de vida media de los residuos, que en principio iban a contaminar durante miles de años. Siguiente. Siguiente. Luego están los polímeros, que son conocidos como macromoléculas, que sí, por su nombre son de masa molar muy grandes. Y su clasificación según origen se encuentra, siguiente diapositiva. Los polímeros naturales, que son aquellos provenientes directamente del reino vegetal o animal. Ya tenemos acá como el caucho, el algodón, el ADN, el ARN, el ácido nucleico, entre otros. Siguiente. Luego están los sintéticos y los semisintéticos, que los sintéticos son creados por o transformados por el hombre, y aquí están ya la mayoría de los plásticos de la vida cotidiana, como el polietileno, el nylon, poliestireno, el PVC y las fibras textiles sintéticas. Luego en los semisintéticos se obtienen por transformación de polímeros naturales, por ejemplo la nitrocelulosa o llamado también el caucho vulcanizado. Siguiente. Ataca la problemática, ¿está bien? ¿Cómo se está resolviendo la problemática de los polímeros? Ya. Sí, ¿ya? Los polímeros, como vemos, favorecen aplicaciones tan diversas como el sector textil, automovilístico, farmacéutico y muchos más. Sin embargo, conviene tener en cuenta que una buena parte de estos polímeros sintéticos proceden del petróleo y que cuando llegan al ambiente en forma de residuos son contaminantes, ya que estos polímeros tienen una estructura molecular difícil de degradar y que al ser manejados podría afectar ríos, mares y rellenos sanitarios. Y acá tenemos algunos ejemplos que son más comunes. Acá tenemos el poliestireno, que es utilizado para empaques y embalajes. Este es cancerígeno, contiene CFSH y HCFS, donde una molécula de estos compuestos destruye alrededor de 100.000 moléculas de ozono y dura en el aire más aproximadamente 150 años. Y como vemos, tampoco es biodegradable por ser derivado de petróleo, por lo que es muy contaminante. Luego está el polietileno y polipropileno, que son utilizados para hacer bolsas plásticas y envases. Y acá tenemos cerca de 200 diferentes especies de vida marina, incluyendo ballenas, delfines, focas y tortugas, que mueren a causa de estas bolsas, ya que piensan que son comida. Y luego está su tiempo de duración, que también es bastante, y que aporta significativamente al aumento de basurales, por lo que están en las primeras posiciones de los plásticos que son comúnmente encontrados en los basurales. Siguiente diapositiva. Luego está el caucho, que es utilizado para las llantas y artículos impermeables y aislantes, que para su creación suele haber fuegos descontrolados, por lo que destruye flora y fauna y aumenta en esas zonas los roedores e insectos. También elimina gases tóxicos cuando es combustionado. Y el caucho toma más de 500 años en degradarse y se acumula en basurales, logrando así no solo contaminación a tierra, sino que en el medio ambiente. Luego está el terefluato de polietileno, el PET, que es utilizado mayormente para envases de comida y bebidas, que es uno de los tipos de plástico más comunes de encontrar en los basurales y que demora alrededor de 50 años en su proceso de degradación. Luego está el PVC, que se utiliza en las tuberías y envases, entre otros, que al igual que otros plásticos, para lograr la flexibilidad y suavidad ideal, se utiliza un compuesto químico llamado ftalato, donde este compuesto tiene graves consecuencias no solo en la fauna, sino alterando sus ciclos reproductivos, sino que también en humanos, causando desórdenes hormonales locales, puede llegar a causar mutaciones en el desarrollo fetal del niño. Y dependiendo del lugar del mundo, luego alternativas de solución. En primero está microbios y orugas que comen plástico. Existen bacterias, incluso hongos, que pueden digerir plásticos de forma natural. Pero sin embargo, el inconveniente de esto es que por este medio suele requerir condiciones especiales como temperaturas altas o luz ultravioleta. Siguiente.
Luego está el reciclaje químico, que se basa en romper las largas cadenas de los polímeros en unidades más pequeñas en la que de esta forma separa los tipos de plástico, los muele y los funde para crear nuevos productos. Luego está, siguiente, los plásticos biodegradables y bioplásticos. Acá los científicos trabajan en la producción de plásticos a partir de residuos vegetales comestibles como el perejil, los tallos de espinacas y las cáscaras de arroz o cacao. Sin embargo, la producción de materiales de un solo uso continúa exigiendo un consumo intensivo de recursos, agua y tierras. Además que la degradación de estos materiales no es tan sencilla ni inmediata como se podría creer, por lo que gran parte de él abarca en el vertederos o los océanos, por lo que lo deseable es cambiar nuestros hábitos y abandonar la práctica de utilizar materiales de usar y tirar. Le doy pase a mi compañero. Gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a saltar más sal de combustible para hablar de cristales líquidos. Ya bueno, los cristales líquidos, ya para terminar, rápido su concepto, que un cristal líquido es un tipo especial de estado que está entre el estado sólido y el estado líquido, y la principal característica de estos es que sus moléculas son altamente anisotrópicas, es decir, que depende de la dirección de donde la mías, cambian sus propiedades. Y pueden ser halagadas o en forma de disco estas moléculas. Bueno, los tipos de cristales líquidos están los termotrópicos, que dependen de la temperatura, y existen las mesofases, fase nemática, fase esméctica y fase colestérica. Ahí en la pantalla se ve las formas de cada uno. Por cuestión de tiempo ya no explicaremos esas fases. Vamos a hacer ahorita un ejemplo rápido. Los cristales líquidos liotrópicos, que estos se dan a temperatura constante, pero se dan en cambios de fases. Y solo varía la composición del sistema, que generalmente son disoluciones acuosas distintas en concentración de soluto. A este grupo pertenecen los agentes exhaustivos como los jabones, ya que en la parte derecha estamos viendo una micela, la que estamos viendo aquí, donde hay una parte hidrofóbica, parte hidrofílica, y la parte hidrofóbica es la que está acá al exterior, y la parte hidrofóbica está acá en el interior y es muy apolar, y eso es lo que disuelve lo que es la grasa. Y es por eso que los jabones son agentes tensoactivos. Luego de esto están sus aplicaciones, que son pantallas de televisión, pantallas de calculadora, relojes digitales, cabezal de impresora y juegos electrónicos. Ahora vamos a hacer una de las aplicaciones, que es los LCDs, que son las pantallas de cristales líquidos, que aquí estamos viendo cómo se conforma una pantalla de cristal líquido, que estamos viendo dos rejillas, que son dos polarizadores, y estos azules que están acá, son dos electrodos. Aquí este morado que está acá son dos vidrios, y aquí dentro, en medio de ellos está el cristal líquido, que aquí lo estamos notando, y esa es la composición que se tiene en un LCD. Ahora vamos a explicar su funcionamiento. Bueno, como tenemos las dos rejillas, que esta rejilla, este polarizador, conforme este está a 90 grados, este podemos decir que está vertical y este horizontal. Entonces cuando la luz pase por acá, verticalmente, lo que va a hacer el cristal líquido, como vemos aquí, estos son cristal líquidos neumáticos torcidos, y lo que harán es polarizar la luz. Es decir, que por ejemplo, aquí estamos viendo moléculas que están vertical, luego van cambiando a horizontal. Eso hace que la luz se polarice y pueda pasar por esta rejilla. Al pasar por esta rejilla va a poder generar un píxel, y ese píxel lo vamos a poder ver, y así se generan millones de píxeles. Entonces, pero cuando aplicamos un voltaje y aplicamos un campo eléctrico, estas moléculas de cristal líquido van a tener una dirección, lo cual no va a ser posible cuando pase la luz, polarizarla y cambiarle dirección para que pase por esta rejilla. Al no poder pasar por esta rejilla, no se va a generar ningún píxel y solo se verá un punto negro, porque aquí en la siguiente imagen podemos ver que podemos poner diferentes vidrios, vidrio de filtro de colores, por ejemplo rojo, azul, verde y azul, y podemos crear píxeles de esos colores, o también de los tres al mismo tiempo. Entonces aquí estamos viendo cómo funciona un LCD. Ahora, para terminar ya los nanotubos de carbono, bueno, vamos a pasar esto. Dice que los nanotubos de carbono, bueno, van a ser alótropos del carbono, y como el diamante, el grafito, los fullerenos. Aquí estamos viendo cómo se pueden formar diferentes nanotubos de carbono, depende de cómo lo enrollen.
Luego aquí estamos viendo sus propiedades, que tienen una gran superficie de estructura tubular, y también van a tener una resistencia, alta resistencia de tracción, y van a soportar temperaturas que hasta los 408 grados centígrados sin revertirse. El grafeno sí es un material resistente que se le conoce por su naturaleza más fuerte que el acero estructural, y es muy fino, y el apreciarse solamente dos de sus dimensiones hace tan fino, y se le considera un material bidimensional por esto. El único que es capaz de mantenerse estable hasta el grosor de un átomo. Estamos viendo su método de obtención, el cual son tres: la exfoliación de cinta adhesiva, la deposición desde la fase vapor y la exfoliación con disolventes. Ahora, el primero, el número uno es cómo se descubrió el grafeno, y tuvo mucha polémica, ya que es un método muy fácil, que lo puede hacer cualquier persona, pero no lo hicieron hasta que se hizo el método. O sea, fue fácil, es fácil hacer el método con cintas, se pone dos cintas, se pone el grafito, y después de varias despegar, sale el grafeno, y es por eso que causó polémica este descubrimiento. Ahora las aplicaciones, en la medicina, vemos el óxido de grafeno, una forma modificada de grafeno, que actúa como agente anticancerígeno. En la electrónica, como vemos, pantallas táctiles flexibles, cámaras fotográficas 1000 veces más sensibles, cables de alta velocidad. Y en el medio ambiente, la desalinización del agua con ayuda de la ósmosis inversa, ya que el semipermeable, la membrana semipermeable va a ser con grafeno, entonces va a ser mucho más efectiva la ósmosis inversa. Bueno, esta es toda la exposición. Muchas gracias. Bien, siguiente grupo, el último grupo creo, ¿no? O ya no falta nadie. Sí, falta un grupo, ¿no? Ve la diapositiva. Rubén Ortiz, Fabián Alejandro. Ok. Ortiz de Orén. Moisés Mesa. Ha cambiado la composición del grupo, creo. Antes estaban, creo, con Navarro. ¿Qué pasó? Profesor, por motivos personales no pudo participar mi compañero Navarro. Y está Obregón en lugar de él. No, Han cambiado. Obregón siempre ha estado en el grupo, profesor. Antes no lo tenía. ¿Qué pasó? Creo que una vez usted le negó que participe en una práctica, porque había Sí, faltado. en la práctica 7. Creo que sí, creo. En la práctica 7 él no está en la lista, pues, ¿no? Creo que sí, creo. Sí, sí. Ahí en la práctica 7 él no tiene nota prácticamente, tiene 0 ahí en la práctica 7. ¿Está bien? Ya, continúa entonces. Buenas tardes, profesor. Mi grupo conformado por Julio Rubén Ortiz de Orue Guamaní, Fabián Alessandro Moisés y quienes habla Cristian Jeff Obregón, les hablará acerca de los materiales modernos. Siguiente. Comenzando, les hablaré acerca de la fibra óptica, los tipos de fibra óptica que existe y sus aplicaciones en la vida cotidiana. La fibra óptica es un medio de transmisión de datos mediante impulsos fotoeléctricos que se dan a través de hilos de fibra de vidrio o de otros materiales como el plástico. Estos hilos pueden llegar a ser casi tan finos como un pelo humano. Y como ya dijimos, es el medio para la transmisión de la señal. Antes de ver los tipos de fibra óptica, les hablaré acerca del funcionamiento de esta fibra. Siguiente. Al ser cables por los que viaja una señal luminosa, el modo de transmisión no se basa en la transferencia de electrones, sino principalmente en los fenómenos físicos como la reflexión y la refracción de la luz. Entonces su funcionamiento quedará definido como la transmisión de un haz de luz por el núcleo de la fibra, tal que éste no atraviese revestimiento, sino que refleje y se siga propagando. Esto se consigue, claro, si el índice de refracción del núcleo es mayor que el índice de refracción del revestimiento, y si también el ángulo de incidencia es mayor al ángulo límite. Ya viste el funcionamiento, les hablaré acerca de los tipos de fibra óptica. Estos se clasifican según las diferentes trayectorias que puede seguir el haz de luz en el interior del cable de fibra óptica. Entonces, tenemos
a la fibra óptica de multimodo y a la fibra óptica de monomodo. Siguiente. En la fibra óptica de tipo monomodo se puede transmitir varios haces de luz. No, se puede transmitir un haz luminoso por el medio. Este haz puede ser capaz de llegar, en el mejor de los casos, a una distancia de 400 kilómetros sin el uso de un repetidor de señal. Mientras que en la fibra óptica de tipo multimodo se puede transmitir varios haces de luz por un mismo cable de fibra óptica. Este tipo de fibra se usa para transmisión de más corto alcance, siendo además más baratas y fáciles de instalar. Ahora les hablaré acerca de las aplicaciones que tiene esta fibra óptica. Siguiente. Tiene varias aplicaciones en la medicina, en las telecomunicaciones y en la iluminación. En la medicina, el uso de la fibra óptica ayuda a que se realicen técnicas endoscópicas, ya que permite que se realicen con gran precisión la exploración de las cavidades internas del cuerpo humano. Luego tenemos a la fibra óptica aplicada a las telecomunicaciones, en el cual se utiliza la fibra óptica como un medio de transmisión en redes de telecomunicaciones como internet, telefonía. Y por último tenemos a la fibra óptica aplicada a la iluminación, lo que permite que se pueda iluminar cualquier espacio, como por ejemplo en las exploraciones submarinas, así como también permitiría una iluminación más amplia por medio de esta fibra óptica. Siguiente. Ahora les hablaré acerca de los semiconductores. Estos son materiales capaces de actuar como aislantes o como conductores eléctricos. Claro, dependiendo de las condiciones físicas a las que se encuentren. Estas condiciones tienen que ver principalmente con la temperatura y con la presión. Estos semiconductores pueden estar compuestos por diferentes elementos químicos, pero que comparten ciertos rasgos químicos, como por ejemplo ser tetravalentes, así como también esos semiconductores son sólidos cristalinos, por lo que pueden emplearse de manera dual, como ya dijimos, como conductor o como aislante. Ahora les hablaré acerca de los tipos de semiconductores. Siguiente. Los cuales pueden ser de dos tipos, los semiconductores intrínsecos y los extrínsecos. Tenemos a los semiconductores intrínsecos. Ahí pasa la parte aplicativa de frente. Siguiente, vamos. Ya, a ver. Y ahora las aplicaciones de los Luego semiconductores. van a exponer los 4 videos de propiedades coligativas. Vayan preparando ese material. Ya, en las aplicaciones de los semiconductores. Tenemos como transistores, sensores de luz y celdas fotovoltaicas. Los sensores de luz responden a cambios de intensidad de luz. Estos sensores están compuestos por un semiconductor, el cual al recibir la luz solar energiza dicho metal excitando a los electrones libres. También tenemos a las celdas fotovoltaicas, que está compuesta principalmente por semiconductores de silicio. El funcionamiento de esta celda se da cuando la luz solar choca la celda, provocando que una parte de esta energía sea absorbida por el material semiconductor. Dicha energía golpea a los electrones libres, permitiéndoles fluir en el semiconductor. Y los transistores, los cuales son componentes eléctricos utilizados como amplificadores en sistemas de comunicación. Ahora le paso a mi compañero Rubén. Buenas tardes, profesor, compañeros. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el efecto Meissner. Este efecto consiste en la desaparición total del flujo del campo magnético en el interior de un material superconductor por debajo de su temperatura crítica. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de superconductores, según cómo se comportan en presencia de un campo magnético. Tenemos los superconductores de tipo 1, que expulsan los campos magnéticos. Esta expulsión del campo magnético se debe a la formación de corrientes superficiales en el superconductor, que crean un campo magnético igual y opuesto al campo externo. Sabemos que los imanes producen campos magnéticos, pues aquí el efecto Meissner da lugar a una repulsión entre un imán y un superconductor, de forma que levitan uno sobre el otro. Si el campo magnético es suficientemente fuerte o la temperatura es alta, se destruye la superconductividad y la levitación ocurre. Ahora con los superconductores de tipo 2, también se presenta el efecto Meissner, con campos magnéticos pequeños, pero cuando el campo magnético supera una determinada magnitud, permite que el campo lo penetre
parcialmente formando vórtices. Es decir, el superconductor en este caso atrapa parte del campo magnético. Los vórtices pueden anclarse en un superconductor debido a los defectos en la red de átomos. Cuando esto ocurre, el imán que está levitando encima del superconductor también está anclado y cuesta mucho separarlo. Siguiente, por favor. Este último fenómeno de anclaje de vórtices permite que podamos construir un tren superconductor que levite sobre la vía magnética sin descarrilar. Como vemos en la imagen, una aplicación que se ha hecho es el tren chino llamado Maglev. Se ve ahí. Ya. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre el material moderno, los materiales modernos, continuando, los polímeros. Estos son macromoléculas que resultan de la unión de muchas unidades simples que se repiten. Estas unidades son los monómeros, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora veremos las clasificaciones. Bueno, las clasificaciones se han dado bajo los siguientes criterios, según el tipo de monómero. Acá tenemos los homopolímeros, que son cadenas homogéneas constituidas por un solo tipo de monómeros. Y también tenemos los copolímeros, que están constituidos por 2 o más monómeros de cadena heterogénea. Estos tienen 4 formas de disponer en la cadena. Como vemos, el primero que se ve en la parte A de la segunda imagen, de los copolímeros, están alternados. En la parte B están en bloques, y en la C están aleatoriamente. Y por último, en la D se ve que está ramificado, o también se puede decir por injerto. Siguiente, por favor. Ahora, según su composición química, estos se dividen en 2, como vemos, pueden ser polímeros orgánicos e inorgánicos. Los polímeros orgánicos están formados por cadenas hidrocarbonadas o derivados de ellas. Algunos ejemplos de este grupo puede ser el PVC, el polietileno, el nylon, el algodón, entre otros. Y en los polímeros orgánicos, estos están formados por la polimerización de unidades monoméricas que poseen elementos diferentes del carbono en su cadena principal, especialmente el fósforo y el silicio. En ellos tenemos el ejemplo más conocido, que es la silicona. Otros ejemplos también podrían ser los polixiloxanos, los polisulfuros, los poligermanos, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora, la clasificación según su origen. Estos pueden ser 3. Tenemos los naturales. Unos ejemplos de ellos pueden ser la celulosa, las proteínas, el caucho, entre otros. También tenemos a los sintéticos, que tenemos como ejemplos el nylon, el teflón, el policloruro de vinilo, más conocido como PVC, entre otros más. Y por último, los semisintéticos. Acá tenemos la nitrocelulosa y la etonita, por último. Siguiente, por favor. Ahora, según su comportamiento con la temperatura. Estos se dividen en 2. Tenemos a los termoplásticos y los termostables. Primero, los termoplásticos son plásticos que a altas temperaturas pueden fundirse, permitiendo luego darle lugar a formarse de diversas formas. Se derrite cuando se calienta y se endurece cuando se enfría. Algunos de estos ejemplos podrían ser el poliéster o el poliacrilonitrilo, también puede ser. Y ahora los termostables. Estos asumen una forma permanente después que hayan sido moldeados a altas temperaturas, ya que no se pueden volver a fundir porque se queman, haciendo que sea imposible volver a moldearlos. Tenemos ejemplos como la resina y la baquelita en estos. Bueno, eso fue toda mi exposición. Le doy paso a mi compañero Fabián para que hable de los siguientes materiales modernos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión voy a hablarles acerca del plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia. Es un estado fluido similar al estado gaseoso. Ya, esa parte pásala y pasa a la parte de aplicaciones para que pasen los videos de sus propiedades coligativas. Ya. Los plasmas, la gran cantidad de características que tienen los plasmas ha hecho que en nuestras sociedades actuales tengan bastantes aplicaciones. Algunos ejemplos de plasma en la actualidad serían las pantallas de plasma, en las cuales se pueden apreciar en los televisores o los monitores. También en el interior de tubos fluorescentes, también en las lámparas de plasma, los cortes por plasma, las soldaduras por plasma,
En la medicina, en la esterilización por plasma, en la que se hace a bajas temperaturas y con peróxido de hidrógeno. También en la industria textil, en la esterilización de algunas telas. Bueno, ahora les hablaré acerca de los cristales líquidos. El cristal líquido es un tipo especial de estado de agregación de la materia que presenta propiedades de las fases sólidas y líquidas. Las moléculas de un cristal líquido tienden a desplazarse unas respecto a otras con bastante facilidad, lo que hace que se asemejen más a los líquidos. No obstante, todas las moléculas de los cristales líquidos tienden a orientarse del mismo modo, algo que hace que los cristales líquidos se asemejen más a los sólidos. Esta doble naturaleza que presentan los cristales líquidos, su doble naturaleza de sólido y líquido, solamente ocurre en un determinado rango de temperaturas y presiones. Cuando la temperatura es muy alta o la presión es muy baja, las moléculas de los cristales líquidos empiezan a rotar de manera aleatoria, lo que ocasiona que los cristales líquidos se conviertan en líquidos convencionales. En cambio, cuando la temperatura es muy baja o las presiones son excesivamente altas, las moléculas de los cristales líquidos ya no se pueden desplazar con tanta facilidad, lo que ocasiona que se conviertan en sólidos normales. Los cristales líquidos se dividen en dos grandes familias, en los cristales líquidos termotrópicos y los cristales líquidos liotrópicos. Los cristales líquidos termotrópicos son aquellos que ocurren en un determinado rango de temperatura. Cuando la temperatura es alta, la energía cinética molecular rompe el orden de las moléculas del cristal líquido, lo que ocasiona que se forme una fase líquida isotrópica. En cambio, cuando la temperatura es baja, los cristales líquidos empiezan a solidificarse y forman cristales. La fase termotrópica se divide en tres fases, en la fase nemática, en la fase esméctica, la cual se divide en esméctica A, B y C, y la fase quiral o colestérica. Por otra parte tenemos los cristales líquidos liotrópicos. Estos son aquellos que ocurren cuando la red cristalina es destruida por la adición de disolvente. Estos compuestos presentan mesofases que dependen de la temperatura y la concentración. La característica de los cristales líquidos ha hecho que en nuestros tiempos actuales tengan bastantes aplicaciones en nuestro día a día. Algunos ejemplos de estos serían la pantalla de cristal líquido, el cual en inglés sus siglas son LCD y se ha usado en las pantallas de algunos celulares, calculadoras, monitores, televisores, etc. También se puede apreciar la aplicación de los cristales líquidos en los termómetros de cristal líquido, en los láseres de cristal líquido, etc. Bueno, aquí acaba nuestra presentación. Gracias. Todavía no acaban. Les estoy diciendo que presenten los videos de sus experimentos. ¿O no los tienen? No lo hemos hecho. Pensábamos que, bueno, como vimos que los anteriores grupos del martes no lo habían hecho, pensábamos que ya no se tenía que hacer. Bien, pero se supone que en el anterior grupo también ha mencionado. Hay un grupo que el primer grupo de hoy día, por ejemplo, mencionó sus 4 videos. Y ustedes... ¿Ah? O sea que este grupo ha trabajado mal. Sería la autoevaluación lograda, ¿no? ¿Ah? Bien, por lo menos presenten el archivo en Word, pues. ¿No? No, tampoco lo tienen. Todavía no he revisado. No, sí le hemos enviado, profe. El Word está, profesor, que le enviamos el informe. Ahí se supone que hay algunos links de videos, ¿no? Sí, en el Word está todo. Ya, pues, ¿qué esperan para presentarlo? ¿O no lo tienen? Si no lo presentan, entonces ya eso... No presentan, entonces... Bien, entonces ya vamos a pasar lista nuevamente y ya con eso estamos acabando la clase, pues, ¿no? A ver, ¿quiénes no estuvieron? Juárez. Presente, profesor. ¿Quién más? López Arana. Presente, profesor. Martínez Romero. Presente, profesor. ¿Quién más? A ver, Mendoza Navarro. Presente, profesor. Navarro no ha participado en la exposición, ¿no? No, yo soy Mendoza Navarro.
Ah, ya, Mendoza. Ah, tú eres Mendoza Navarro. Tienes razón, disculpa. Bien, Navarro no ha participado. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya es un 0 de por medio, ¿no? Obregón, Presente, profesor. después Palomino. Tampoco está Palomino. Bien. Rodríguez Parreño. Presente, profesor. Ruiz Luna. Presente, profesor. Salazar Reyes. Presente, Salazar presente, Reyes. profesor. Y Salcedo. Presente, profesor. Bien, entonces, Palomino ausente, Navarro también, y Lozano que ya no existe, pues, ¿no? Bien, jóvenes, ahí nomás quedamos el de examen, no se olviden, el día jueves a las 2 de la tarde. Ya se supone que el lunes a más tardar de repente están ya sabiendo sus promedios de notas, ¿no? Que les vaya bien, jóvenes, hasta la próxima entonces, hasta el examen. Si no hay alguna pregunta. Profe, los temas del examen vendrán después del parcial, ¿no? O Claro, todo. todos los temas que se han hecho después del parcial, pues, ¿no? Ya, profe, gracias. ¿Está bien? Que les vaya bien, jóvenes. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Hasta la profesor. próxima. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. muchachos. El lunes es 19. Ya tiene que